Si ustedes recuerdan, la clase anterior vimos series, vimos específicamente dos tipos de series, la geométrica y la telescópica. Y para cada una vimos una técnica para determinar si la serie converge o diverge, es decir, si al sumar todos los términos se acercan o no a un valor. Sin embargo, las series no siempre son geométricas o telescópicas, entonces no podemos reducirnos, no podemos quedarnos nada más con esas dos técnicas para determinar la convergencia. Esas otras técnicas que vamos a usar se llaman criterios de convergencia. Hay muchos. Nosotros en nuestro curso vamos a revisar tres: el criterio de la integral, el criterio de la razón y el criterio de la raíz. El día de hoy revisaremos el criterio de la integral. Entonces, ¿cómo se utiliza este criterio? Primero vamos a ver el fundamento de esta técnica. Supongamos que tenemos una serie y que esa serie solamente tiene términos positivos. Y tenemos una función. Esa función es continua, no negativa y además es decreciente en el intervalo que va de 1 a infinito. ¿Qué características tiene esa serie, esa función? Pues que al evaluar la función nos va a ir dando cada uno de los términos de la serie que representa. Entonces, supongamos que tenemos esta función y esta función es f de x. Al evaluar la función en 1, lo que nos va a dar es el primer término de la sucesión, es decir, A1. Espérenme que no me está escribiendo. Ahora sí. Entonces, si la función la evaluamos en 1, lo que vamos a obtener es A1. Si la función la evaluamos en 2, lo que vamos a obtener es A2. Si la función la evaluamos en x igual a 3, lo que obtenemos es A3 y así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería n. Si evaluamos la función en n, nos daría el enésimo término de la serie. Supongamos ahora que calculamos el área debajo de esta función utilizando una suma de Riemann. ¿Se acuerdan qué eran las sumas de Riemann? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan qué hacíamos en el primer parcial? Las sumatorias que nos dio con fórmulas eran... ¿Cuáles eran? por ejemplo, las sumatorias de k igual a 1 hasta n, de k igual a n por n más 1 y sobre 2. Usamos fórmulas de notación sigma, pero además, ¿se acuerdan que calculábamos áreas en la primera unidad? ¿Se acuerdan cómo aproximábamos el área debajo de una función en la primera unidad? Si alguien recuerda, dividíamos todo en segmentos más pequeños y aproximábamos el área usando rectángulos. Entonces, vamos a aproximar el área debajo de esa función usando una suma derecha, es decir, la altura de cada rectángulo la vamos a tomar en el extremo de la derecha. Entonces, para mi primer segmento, la altura sería el punto de la derecha, es decir, A2. Para mi siguiente rectángulo, la altura la tomamos en el punto de la derecha, o sea, en A3. Para el que sigue nuevamente en el punto de la derecha. Y haremos eso para cada uno de los segmentos. Entonces, en el último, la altura la tomamos en el punto de la derecha. De forma
que el área total de esa región, pues sería la suma del área de los segmentos más pequeños. El área de este rectángulo sería la base por la altura. La base mide 1 y la altura del primer segmento sería A2. El área de mi segundo rectángulo sería la base, que también mide 1, y la altura, que sería A3. Para el tercer rectángulo, nuevamente es la base por la altura. Y vamos a continuar este proceso con todos los rectángulos hasta llegar al último, en el cual la base mide 1 y la altura sería AN. De forma que la suma de todas esas regiones me cortó, se me acabó el espacio. La suma de todo eso sería una sumatoria de A subíndice K, donde K va a tomar valores desde 2 hasta N. Eso es prácticamente lo mismo que una suma parcial. Si ustedes recuerdan, la enésima suma parcial era la suma de los primeros n términos. Es casi una suma parcial, excepto que esta sumatoria va desde el 2 hasta el n, mientras que la suma parcial sería desde el 1 hasta el n. Entonces, esto de aquí es como la suma parcial, quitándole el primer término. Cuando nosotros calculamos esto, lo que me va a dar como resultado es esta región de aquí. El área de todos estos rectángulos. Y como vemos, cuando nosotros calculamos esta suma derecha, como la función es decreciente, hay una parte que me falta. Me va a estar faltando esta pequeña región de aquí. Por lo tanto, el resultado que yo obtenga con esto va a ser menor o igual que el valor verdadero debajo de la función, es decir, esto debe ser menor o igual que el valor verdadero, si recuerdan, lo obteníamos con una integral, que la integral que va desde 1 hasta n para la función f de x. Cuando yo calculo la integral de la función, voy a obtener esa región que me dio la suma de Riemann y además esta parte de aquí. Entonces, este valor va a ser ligeramente más pequeño que este de aquí. Ahora, esto es para una enésima suma parcial, es decir, una suma que va desde 1 hasta n. Si yo quiero una suma que va desde 1 hasta infinito, pues el resultado va a ser ligeramente más pequeño. Si resulta que yo calculo esta integral y esta integral me da un valor, es decir, converge, este resultado, que es aún más pequeño, pues si esto se acerca a un valor, pues esto también se va a acercar a un valor. Es decir, si la integral converge, la suma también converge. Esa es una de las primeras conclusiones de este criterio de la integral. Si la suma va de 1 a infinito, entonces yo calculo una integral de 1 a infinito. Y si esa integral converge, entonces puedo concluir que la suma converge. ¿Preguntas hasta aquí? No, muy bien, gracias. Entonces continuamos. Aquí suponemos que estamos calculando el área
por medio de una suma derecha. ¿Qué pasa si cambiamos esto y calculamos el área por medio de una suma izquierda? Vamos a ponerle aquí, ahora el área se va a aproximar con un área izquierda, es decir, ahora la altura de cada rectángulo la tomamos con el punto de la izquierda. Entonces, si la aproximamos mediante una suma izquierda, tendríamos que tomar la altura de cada rectángulo en el punto de la izquierda. Entonces, para el primer segmento sería en A1. Me quedó muy chueco. Para mi segundo segmento tomaríamos la altura en A2. Para el tercer segmento la tomaríamos en A3 y así sucesivamente hasta llegar al último rectángulo en donde la altura la tomaríamos en el punto de la izquierda, es decir, en AN-1. Nuevamente, el área de toda esa región sería la suma de todas las áreas pequeñas. Para el primer rectángulo la base sería 1 y la altura sería A1. En el rectángulo 2 la base sería 1 y la altura sería A2. En el rectángulo 3 nuevamente la base mide 1 y la altura sería A3. Continuamos este proceso hasta llegar al último rectángulo en donde la base mide 1 también y la altura es AN-1. Entonces, todo esto que tenemos aquí se puede representar como la sumatoria de A subíndice K, en donde K va a tomar valores que van desde el 1 hasta n-1, es decir, esto es casi igual que la enésima suma parcial, excepto que este término no tiene el AN, por lo tanto es como la suma parcial quitándole el último término. Cuando nosotros calculamos el área de esa región, lo que vamos a obtener es esta parte de aquí. Y como vemos, ya que la función es decreciente y nosotros estamos calculando una suma izquierda, en cada rectángulo tenemos un excedente. Nos está sobrando esta parte de aquí. Quiere decir que cuando nosotros obtenemos este valor, va a ser ligeramente mayor que el valor verdadero. Es decir, va a ser mayor que la integral de 1 hasta n de la función f. Si nosotros calculamos esta integral y resulta que ese valor se va a infinito, es decir, diverge, pues este valor que es un poco mayor que esto, si esto es infinito y esto es más grande que esto, pues entonces eso va a ser también infinito. Por lo tanto, esta también diverge. Y ahí está la otra parte de nuestro teorema, que me dice que si yo quiero calcular, si yo quiero determinar la convergencia de una serie que va desde 1 hasta infinito, puedo calcular entonces la integral de 1 a infinito para la función que representa esta serie, y si la integral diverge, entonces la sumatoria o la serie también diverge. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo aplicamos? Esto de aquí es la pura teoría. ¿Cómo lo aplicamos a nuestros ejercicios? Para poder aplicarlo se necesitan ciertos requisitos. Me dice que suponga que la serie es de términos positivos y que la función es continua, no negativa y decreciente sobre el intervalo de 1 a infinito. Entonces vamos a aplicar el criterio de la integral para determinar si esta serie converge o diverge.
Si nosotros vamos a determinar si converge o diverge, quiere decir que necesitamos saber si la suma de todos esos se acercan a un número. Es decir, la suma de todos los términos de la serie. El primer término sería cuando k vale 1 y tendría 1 entre 1 más 1 al cuadrado, un medio, más. El segundo término de la sumatoria es cuando k vale 2. 1 entre 1 más 2 al cuadrado. El siguiente sería 1 entre 1 más 3 al cuadrado. 1 entre 1 más 4 al cuadrado. Y pues la cantidad de términos incluidos en esta serie es infinita. Primer requisito para usar el criterio de la integral. Que sea una serie de términos positivos. ¿Es una serie de términos positivos? Sí, sí lo es. Entonces podemos continuar. F será una función en la cual al ir evaluando me dará cada uno de los términos de la sumatoria. Entonces, la función que voy a utilizar en este ejercicio será igual a 1 entre 1 más x cuadrada. Tendremos que graficarla para determinar si cumple los 3 requisitos para utilizar el criterio de la integral. Este es x y este es y. Cuando yo grafico esa función, se comporta más o menos así. Me dice que para utilizar el criterio de la integral, f es una función continua, no negativa y decreciente de 1 a infinito. Hay que revisar esas características. Debe ser una función continua, no negativa y decreciente. No es necesario que cumpla esas características en todo su dominio, solamente de 1 a infinito. Entonces, al observar la gráfica de esa función, ¿es continua? Sí, pues no tiene huecos, no tiene saltos y no tiene asíntotas. ¿De 1 a infinito es no negativa? Sí, se encuentra por encima del eje X. ¿Es decreciente de 1 a infinito? Aquí no le puse escala, pero el 1 estaría por aquí. ¿Es decreciente? Sí, sí lo es. Entonces, como cumple todos estos requisitos, ahora sí puedo utilizar el criterio de la integral. ¿Qué me dice el criterio de la integral? Pues que evalúe la integral de 1 a infinito para f de x, es decir, 1 más x cuadrada. Y si esa integral converge, entonces la serie también. Hay que evaluar esa integral. Como el límite superior no está acotado, entonces esto es una integral impropia y para resolverla hay que utilizar el límite. En este caso será el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 1 hasta b para 1 entre 1 más x cuadrada. Esa es fórmula directa. ¿Alguien tiene la fórmula a la mano? Miss. ¿Sí? Dime. Por ahí deben tener una fórmula que tiene más o menos esta forma. du sobre a cuadrada más u cuadrada y eso es igual a 1 sobre a por el arco tangente de u sobre a. En nuestro ejercicio, u es x y a es 1.
1 sobre A por el arco tangente de U sobre A. Muy bien, es exactamente esa. Muchas gracias. A es 1. Entonces, el resultado es igual a el límite. Como todavía no lo hemos calculado, pues hay que seguir indicándolo. El resultado de esta integral sería 1 sobre A por el arco tangente de U sobre A. Y todo eso se va a evaluar desde 1 hasta B. Entonces, sustituimos límite inferior y superior en la integral. Nos quedaría el límite cuando B tiende a infinito de arco tangente de B menos arco tangente de 1. Nuestro límite inferior es 1. El arco tangente de 1 lo podemos calcular directamente. ¿Cuánto da? Lo metemos a la calculadora. ¿Y cuánto da el arco tangente de 1? Un cuarto de pi. Muy bien, gracias. Arco tangente de 1, un cuarto de pi. Esta hay que calcularla mediante el límite. Entonces ya sea que usemos la gráfica o que le demos valores. Entonces, si le damos valores a B, ¿cuánto nos da el arco tangente? Como B tiende a infinito, pues hay que darle valores cada vez más grandes. Vamos a suponer que le damos 10, 100 y 1000. ¿Cuánto da el arco tangente de 10? $1.4711. Gracias. Ahora calculamos el arco tangente de 100. $1.5607. Y arco tangente de 1000. 1.5697. Gracias. Entonces, eso significa que conforme B va aumentando, es decir, se va haciendo cada vez más grande o se va al infinito, el arco tangente se va acercando a un número, 1.50 y algo. ¿Qué número específicamente? Pi medios. Entonces, el arco tangente de B cuando B tiende a infinito sería pi medios. Entonces, pi medios menos pi cuartos. Mamá, ya escuché que la me dijo que... Entonces, como esta integral converge, si recuerdan cuando tenemos una integral impropia, puede ser que sí exista el límite, es decir, que converja o que no exista. En este caso, como la integral sí existe o sí converge, concluimos entonces que la serie converge. Vamos a ponerle aquí. Mamá, la mía dijo, mamá. Entonces, si la integral converge, la serie converge. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Ninguno? Ok, gracias.
Gracias. Entonces continuamos con un último ejemplo. Vamos a determinar si esta serie converge o diverge. Nada más déjenme corrijo porque ahí cometí un error. La serie no va desde 1 hasta infinito. Va desde 3 hasta infinito. Ahora sí. Primero vamos a ver si podemos aplicar el criterio de la integral. Así que hay que revisar si la serie es de términos positivos. Entonces empezamos. El primer término es cuando k vale 3, o sea, logaritmo natural de 3 entre 3. 366 aproximadamente. Más, el siguiente término sería cuando k vale 4, o sea, logaritmo natural de 4 entre 4. El siguiente sería cuando k vale 5, logaritmo natural de 5 entre 5. 0.0321. Conclusión, la serie es de términos positivos. Eso significa que podemos continuar. Hay que plantear la función que me va a representar cada uno de los términos de la serie. Y en este ejercicio, pues la función sería logaritmo natural de x entre x. Hay que usar algún método para graficar esa función. Tenemos x y aquí está y. Si yo grafico esa función, va a ser más o menos esto. Entonces, con eso comprobamos que la función es continua. Que es no negativa. Y que además es decreciente. No tiene que cumplir con estas características en todo su dominio, únicamente necesitamos que sea continua, no negativa y decreciente desde 3 hasta infinito. Es continua, sí, no tiene huecos altos ni asíntotas, es no negativa, sí está por encima del eje, y es decreciente de 3 a infinito, si de 3 a infinito comienza a decrecer. Por lo tanto, sí podemos usar el criterio de la integral. ¿Qué me dice ese criterio? Pues que para determinar la convergencia solamente necesito determinar la convergencia de la integral de 3 a infinito para la función logaritmo natural de x entre x con respecto a x. Como es una integral impropia, hay que calcularla mediante el límite. Sería el límite cuando b tiende a infinito de la integral de, en este caso sería logaritmo natural de x, lo voy a reescribir por dx entre x, para que veamos que en realidad para resolverla vamos a utilizar una simple sustitución. Vamos a tomar como u el logaritmo natural de x, por lo que la derivada de u sería derivada del logaritmo natural 1 sobre x por dx. Entonces lo que yo tengo aquí es la integral, no le puse los límites, de 3 a infinito. Lo que yo tengo aquí es u, y lo que tengo de este lado es la derivada de u. Y la integral de u por du sería simplemente u cuadrada sobre 2. Entonces, ahora sí, continuamos con la integral. Tenemos el límite cuando b tiende a infinito de,
Ya resuelta esa integral sería u cuadrada sobre 2. Y como u tenemos logaritmo natural de x. Y eso pues hay que evaluarlo desde 3 hasta b. El límite cuando b tiende a infinito. Sustituimos límite superior y límite inferior. Ese 2 lo vamos a factorizar acá afuera. Y vamos a tener límite superior, logaritmo natural de b al cuadrado, menos límite inferior sería logaritmo natural de 3 al cuadrado. Que hay que comenzar a evaluar. Logaritmo natural de 3 al cuadrado, ese sí lo podemos calcular fácilmente. ¿Cuánto da eso? A mí me sale 2.1972. 2.1972. ¿Alguien le da otra cosa? Logaritmo. A mí también me sale como Axel y Diego muestra 1.20. 1.20, muy bien, entonces supongo que el correcto es ese. 2069. 1.2069. Ahora 2069. ok, gracias. Ahora hay que calcular el logaritmo natural de b al cuadrado cuando b tiende a infinito. Entonces eso es con un límite que puede ser por la gráfica o por el método tabular. Entonces le vamos a dar valores a b y vamos a ver cuánto nos da el logaritmo natural de b al cuadrado. Nuevamente, pues como tiende a infinito hay que ir dándole valores que sean cada vez más grandes. 10, 100 y 1000. ¿Cuánto les da el logaritmo natural de 10 y elevado al cuadrado? $5.3018, gracias. Ahora vamos a calcular logaritmo natural de 100 y elevarlo al cuadrado. $21.2, gracias. Y ya por último, el logaritmo natural de 1000 y lo elevamos al cuadrado. $47, muchas gracias. $47.717. Entonces, como podemos observar, vamos aumentando el valor de b y el logaritmo natural de b al cuadrado también va aumentando. Entonces, eso significa que cuando b tiende a infinito, esto también se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, tendríamos infinito menos 1.2, sigue siendo infinito. Si lo dividimos a la mitad, sigue siendo infinito. Por lo tanto, este límite no existe y concluimos que la integral diverge. Y como la integral diverge, pues entonces la serie diverge. Cuando tenemos una serie geométrica o telescópica, es decir, como las que vimos la clase anterior, la misma técnica me permite determinar si converge
y si lo hace me va a decir a qué valor converge. Cuando usemos el criterio de la integral de la razón o de la raíz, solamente vamos a poder determinar si la serie converge o diverge, pero no vamos a saber a qué valor lo hace. Entonces, hasta aquí nuestro resultado sería determinar nada más si la serie converge o diverge, aunque no sepamos a qué valor converge si es que lo hace. ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, yo tuve duda en la integral. Ajá, ¿cuál es la duda? Ya ve que tenemos logaritmo natural de x sobre x. No supe qué pasaría con el x que pasa dividiendo. Ah, como es una sustitución, si nosotros hacemos la sustitución, se elimina o simplemente lo reescribí para que veamos que aquí tenemos el u y esto que tenemos como dx sobre x es en realidad nuestro du. Si lo hacemos como lo habíamos hecho anteriormente, que era sustituir otra vez en la integral, vamos a ponerlo acá en verdecito. Tendríamos el límite cuando b tiende a infinito de la integral, ya no le voy a poner los límites porque van a cambiar, puesto que es una nueva variable. Entonces tendría el logaritmo natural de x, que es lo que tomo como u, el dx, que si yo despejo el dx de aquí, me quedaría x por du. Y este x que estaba dividiendo aquí, pues se eliminaría y me quedaría u por du, que es lo mismo que tenemos aquí. Oye, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra duda?